Ya estamos de vuelta con nuestro segundo invitado en este primer bloque intenso que tuvimos aquí en No La Vimos por el Coya TV. Ya saben que tienen nuestras redes sociales, ¿no? Tanto en Instagram, ¿no? Estamos en Instagram, @nolavimos, para que nos puedan mandar mensajes y hacer preguntas también, ¿no? A nuestros invitados y para que puedan responder, ¿no? Acá ya saben que leemos sin censura todo lo que quieran preguntar. Bueno, y en esta oportunidad vamos a presentar a nuestro segundo invitado en la jornada de hoy, Iñaki Aldazoro. Él es referente, exdiputado provincial, ¿no? Y referente de política obrera aquí en la provincia de Jujuy. Iñaki, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a No La Vimos. Bueno, buenas noches, Romy, buenas noches, chicos, buenas noches a toda la audiencia, un saludo muy grande y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mira, Iñaki, hace rato hablábamos que aparte del frío, bueno, que está haciendo, es un día bastante particular, atravesado por un paro general en la Argentina, que se muestra, ¿no?, con cierta contundencia en algunos medios de comunicación, en otros se minimiza el impacto que tiene que tuvo esta medida, ¿no?, por parte convocada por la CGT y por otras centrales sindicales en el país. ¿Vos cómo la viste? Ustedes convocaron a la marcha que se realizó hoy, a parar. ¿Cómo viste, ¿no?, acá en la provincia y también, bueno, a nivel nacional este paro, ¿no? Sí, bueno, nosotros convocamos a parar, a movilizar a todos nuestros compañeros, a organizar en los lugares donde tenemos algún trabajo político, a generar las condiciones para garantizar el paro. Pero en términos generales te puedo decir que la jornada de hoy fue medio contradictoria. ¿Contradictoria en qué sentido? En que ha habido un número muy importante de trabajadores, millones de trabajadores que hoy han parado en un cuadro de asfixia, de agotamiento, de que la plata no alcanza, de estas medidas de ajuste y de ataque sistemático, de una inflación y de una política de licuadora y de motosierra que no permite llegar a fin de mes. Pero por otro lado ha habido un operativo para que la jornada de hoy, en vez de que sea un puntapié, digamos, de un plan de lucha, de una escalada en las medidas de fuerza, reclamando los derechos históricos que tienen los trabajadores y la población en general, entendemos que ha sido una medida más de tipo para descomprimir, ¿viste?, esta jornada. No estuvo preparada con asambleas en los lugares de trabajo. En muchos lugares, hay una presión disolvente de la organización de los trabajadores. No está acompañada, por ejemplo, por medidas de fuerza y movilización cuando se trate la ley de base, que tiene un capítulo de la reforma electoral, de la reforma laboral, perdón. Y esto es así porque las direcciones sindicales, las grandes direcciones sindicales, la dirección sindical de la CGT está participando en el debate de la reforma, el capítulo de la reforma laboral de la ley de bases, y en ese sentido, no hay un planteo y no hay una liberación de la fuerza de los trabajadores para reclamar fuertemente por todo un pliego reivindicativo que está cada vez más golpeado. Entonces tengo esta sensación contradictoria, y aún a pesar de todas estas operaciones y de todos estos mecanismos, ha sido una jornada importante. Nosotros hoy participamos particularmente acá en la provincia. Fueron muy pocos gremios lo que llamaron a movilizar, muy pocos gremios lo que efectivamente movilizaron. Después hubo sorprendentemente un número importante de trabajadores que pararon igual y movilizaron igual. Se vio poco movimiento, ¿no? Había poco movimiento, mañana. Fue un día frío, llovizna. Finalmente, hubo una frecuencia disminuida de colectivos, pero hubo colectivos. Eso generó una presión extra para ir a trabajar. Pero hubo una manifestación importante de trabajadores que fueron a la plaza porque entendían que tampoco podía ser un paro dominguero. O sea, había que reclamarle a alguien por esta situación. Eso lo destaco
en un cuadro, como te digo, que no hubo muchas centrales sindicales que llamaron a parar, no fueron hoy a la plaza. Había tres o cuatro sindicatos como tales en la propia Plaza Belgrano. Y después organizaciones que desde ya acompañamos la perspectiva de medida de fuerza para reclamar por el salario, por las condiciones genuinas de trabajo, contra la precarización laboral y contra todo este paquete de la ley de bases. Iñaki, llevándote para esto, para ese lado, ¿no? ¿Cómo estás viviendo vos, bueno, que estás en contacto directo, ¿no? Con estos sectores populares, obreros de la provincia? Ustedes tenían un fuerte, o tienen un fuerte movimiento en lo que son los desocupados. ¿Cómo está viviendo la gente esta situación? No solo la situación económica, que es la que quizás uno más siente primero, ¿no? Porque lo tiene que enfrentar todos los días en parar la olla en la casa, pero también cómo vive la situación política, ¿no? Que se está desarrollando en el país y en la provincia también, con la ley de emergencia, en el país a nivel nacional con la ley bases. ¿Está siguiendo esto o no está importando, digamos? Bueno, mira, por la vía de la fuerza de los hechos se está produciendo una deliberación sobre los hechos consumados, porque las elecciones ya fueron, las autoridades ya se eligieron, las medidas se están tomando, y sobre esta base se está abriendo un cuadro de deliberación muy, muy importante. Desde ya, las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores se ha visto empeorada, eso desde ya, para todo un sector de trabajadores informales que recibía algún tipo de asistencia del Estado. El cuadro es mucho más grave porque se desacopló lo que era un plan social al equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Está congelado con la inflación que ha pasado, eso ya no cubre ni la canasta de la indigencia. Ahora se han armado estos dos nuevos planes, de los cuales no se ha abonado el plan que corresponde al sector más vulnerable de los desocupados, que son las madres de más de 4 hijos y las personas mayores de 50 años. Todo producto de una improvisación total del gobierno en su afán de desorganizar, digamos, a un sector de trabajadores informales, de trabajadores que viven de una changa y de una contraprestación en alguna organización social o bajo la forma de los planes sociales. Bajo ese cuadro hay un ataque muy grande, se desconoce y no se entrega partida alimentaria para los comedores y merenderos, lo cual agrava mucho la situación porque la plata alcanza cada vez para comprar menos comida. Y acá no hay ningún tipo de perspectiva de reactivación económica, que eso lo quiero destacar. Entonces lo que se va a hacer es se va a empezar a armar un ejército de desocupados cada vez más grande. Este es un problema que la Argentina y sus gobernantes no lo solucionan desde mediados de los 90, el problema de la desocupación ya crónica y generacional, y no hay ningún tipo de medidas que estén llevando adelante los gobiernos que apunten a una reactivación económica, a absorber a trabajadores desocupados para los puestos de trabajo. Ni el RIGI, ni la ley de bases, ni el DNU, ninguna medida va a generar una reactivación económica, y el cuadro apunta a agravar todavía más las condiciones de los trabajadores en la perspectiva de un gobierno que va al default. Y pero, ¿qué salida ven ustedes que hay? O sea, teniendo en cuenta que no hay una reactivación de venida de la instalación de empresas, la generación de puestos de trabajo en el sector privado, que es el discurso que tiene el gobierno nacional como salida, ¿no? Para los trabajadores, y que tampoco hay ese aparato o viene desarticulando ese aparato de contención que durante muchos años fueron las organizaciones sociales. O sea, ¿qué es lo que le queda
a los desocupados, a estos sectores, o sea, que están pasando condiciones extremas, ¿no? En este momento donde no solo la inflación es galopante, sino también hay mucho más, ¿no? Bueno, mira, lo que queda es la organización, la autoconvocatoria, digamos, y la pelea por abrir una perspectiva y orientar a una salida que defienda los intereses de la mayoría de la población. En ese sentido, somos siempre partidarios de la unión de los trabajadores ocupados y desocupados que plantea un plan de salida. Porque acá lo que no hay, bajo ninguna forma, es un planteo de mejorar las condiciones de vida, no solo de los trabajadores ocupados, que están gravemente heridos en todas sus conquistas, sino también, y de manera más agravada, los desocupados. Y esto es un problema que hay que discutirlo, porque, como vos decís, no hay ningún tipo de planteo de salida de parte del gobierno, que no tiene tampoco no tiene grandes intereses en apuntar a la inversión de tipo productiva y a la incorporación de valor agregado a la producción nacional. En ese sentido es un gobierno que responde más a los intereses del capital financiero, de la especulación financiera, y ha producido una fenomenal transferencia de recursos de los trabajadores y de los jubilados a los especuladores de la deuda. Vos fijate que es una relación, digamos, como un efecto de tijera, el recorte del 35 puntos de las jubilaciones y los recortes salariales de los trabajadores del Estado con la subida de los títulos cotizados en dólares por parte del gobierno. Entonces, mentira que no hay plata, sino que se ha generado una fenomenal transferencia de los sectores más golpeados o más sufridos de la sociedad para un grupo de especuladores que especula con los títulos de la deuda. La deuda ha subido de 20 centavos a 70 centavos mientras se ha producido todo este derrumbe de las condiciones de vida de los trabajadores ocupados y desocupados. Por eso hay que vincularlo fuertemente, porque no es que acá hay una crisis donde todo el mundo pagó la crisis, donde todo el mundo se tuvo que ajustar, sino que se ha generado una transferencia de recursos, en este caso histórica. No sé si vieron el otro día el tipo que salió a hacer propaganda por el gobierno nacional, así que había que invertir en Argentina. El primer punto que dijo, este tipo le recortó 35 puntos a las jubilaciones y lo presentaba como un mártir en las conferencias estas internacionales, porque había aplicado un fenomenal recorte a las jubilaciones de gente que laburó toda su vida y que ahora no puede llegar a fin de mes. Es tremendo. Iñaki. También, ¿no? Esto que planteaba hace un momento Iñaki, que tiene que ver con los recortes que se dan, sobre todo en áreas que son fibras sensibles de la sociedad, como es el caso de la salud pública. Se habla todo el tiempo de cobrarle a los extranjeros la salud, arancelar, como una especie también de doble discurso, ¿no? Porque ¿a dónde están los recursos de la salud pública cuando los profesionales reclaman en la puerta del materno infantil o del hospital San Roque, el Soria o los hospitales del interior que se están cayendo? Ni hablar de las localidades que tienen prácticamente una salita, porque podríamos pasarnos todo el programa mencionando Altalar, Santa Clara, que son salitas para una población que realmente es vulnerable, que tiene poco acceso a venir a la ciudad porque implica tomarse un colectivo y un montón de cuestiones. Pero ¿qué pasa, no, cuando se habla justamente de recortar, de ajustar, de hacer, por así decirlo, el esfuerzo entre todos los ciudadanos? Y por el otro lado vemos que no se recorta la política, porque la política o los intereses de los políticos siguen funcionando, con esto que usted planteaba de a favor siempre de las partes fuertes y no de la parte débil, que en una forma u otra están ahí gracias al voto de todas las personas que los votaron, tanto a la Libertad Avanza, a la izquierda, al peronismo, al radicalismo y todos los espacios políticos que comparten. ¿Qué le pasa, no, con este doble discurso donde se dice ajustar, pero en realidad los que terminan pagando estas tarifas altas, el tema de que no haya insumos en los hospitales, la falta de profesionales, que los maestros, que los médicos tengan que irse a otra provincia para ganar más? ¿Qué pasa con ese discurso, sobre todo en una provincia tan pobre como Jujuy? Bueno, es un discurso, como vos decís, que está atravesado por todas las contradicciones. En primer lugar, el triunfo de Milei es la expresión de un agotamiento de los partidos tradicionales, de una incapacidad de poder dar una salida a los partidos tradicionales.
Y en un cuadro de confusión y de reflujo del movimiento obrero, hay un sector muy importante de la población que terminó optando por esta variante, que había generado un marketing electoral muy importante o muy interesante, diciendo que acá todo se iba a arreglar con el ajuste a la casta, y resulta que hoy no solo no se ajusta a la casta, sino que se aplica un fenomenal ajuste sobre la mayoría de la población, y con la casta se negocia la ley de bases. Porque el gobierno, hay que recordar, tiene 37, 38 diputados y no sé si 7 senadores. Y se logró que sectores del radicalismo, sectores del PRO y sectores del peronismo voten la ley de bases. Algo parecido va a pasar ahora en el Senado. El gobierno nacional está negociando con los gobernadores los votos, y hay gobernadores de todos los signos políticos que están sentados a negociar los votos para la ley de bases, y en ese sentido hay una complicidad y un acompañamiento de la casta. Sin ir más lejos, fíjate lo que pasó hace 2 días. El gobierno desestimó el pedido para que la Corte se pronuncie por la inconstitucionalidad de la reforma de Jujuy. Entonces, bueno, quedan en segundo plano las disputas personales que habrá tenido Milei con Morales, pero acá la defensa de una política que apunte a la explotación de los recursos naturales, del territorio, etcétera, están todos de la mano. ¿Cree que también hay una... Usted hablaba hace un momento, ¿no?, de las disputas personales que mantiene el presidente con el exgobernador. ¿Cree que eso también es un obstáculo a la relación que debería tener el gobernador de la provincia con el presidente? Que también, si en un marco de trabajo, en un marco de acuerdo, pueden tener una relación, aunque sean de signos políticos diferentes, pero quizás no es tanta debido a este mote que tiene en el medio el gobernador actual, que es el exgobernador. Mira, para mí eso funciona para darle de comer, digamos, a los seguidores de uno y de otro. Después, todas las veces que hubo reuniones de los gobernadores del NOA, el gobernador de Jujuy se sentó con todos sus pares, con el representante del gobierno nacional, muchas veces fue Guillermo Franco. Entonces, en ese sentido, se sacan los ojos por Twitter o por X ahora, pero después a la hora de sentarse a negociar, en ese sentido, bueno, los intereses del gran capital priman sobre las diferencias personales. Iñaki, mira, nos vamos quedando sin tiempo y no quiero que se termine el programa sin preguntarte cómo ves, ¿no?, este tratamiento que vienen haciendo en la legislatura provincial sobre, bueno, la ley de emergencia, ¿no?, tan cuestionada, tan discutida por varios sectores de los trabajadores, gremios aquí en la provincia de Jujuy, y preguntábamos también hace rato a la política que te antecedió si esta variable de ajuste tienen que ser siempre los trabajadores, en este caso los trabajadores estatales de la provincia de Jujuy. No hay otras formas de si se quiere hablar de austeridad o se quiere aplicar austeridad en casa, en este caso en la provincia, no sea a través de pegarle a los trabajadores. No, por supuesto que hay otra forma y que hay otros lugares donde se sacan los recursos. El problema es que la orientación que llevan los partidos patronales es defender a las patronales y descargar el ajuste sobre los trabajadores. Solo una opción de los trabajadores permitiría defender los derechos hasta el final de todos los trabajadores y que paguen los que más tienen. Vos fíjate que en la ley de base se establece un régimen de exención impositiva para los grandes inversores. Se establecen medidas de subsidio, de eliminación de impuestos. Se le quita la multa a las patronales que tenían trabajadores en negro. Todo beneficio para las grandes patronales. Para los trabajadores, ajuste. Con la ley de emergencia acá pasa más o menos lo mismo, y que además quiero decir que no es una originalidad de la provincia, sino que muchas provincias están discutiendo una ley parecida para que todos los gobernadores puedan aplicar un ajuste sobre los trabajadores. Es por eso que en ese cuadro planteamos que la salida tiene que pasar por una gran deliberación en todos los lugares de trabajo,
para la conformación de las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y la coordinación de medidas de fuerza y medidas de lucha para que la crisis no la paguen los trabajadores. Vos fíjate, acá hubo un gobierno que anunció un cambio de matriz productiva. Sin embargo, Jujuy va a tener uno de los tarifazos en la luz más grandes del país, posiblemente el 1000%, siendo que es una provincia que produce energía y que la vende al sistema interconectado. Y ahora, bueno, también hay todo un lío con eso porque el gobierno no le quiere pagar a Camesa no va a pagar a las productoras. Pero, ¿qué pasa con los recursos que son de los jujeños? Porque es una empresa estatal. ¿Qué pasa con el resto de las empresas del cambio de matriz productiva y los recursos que han venido? Debería mejorar la situación de los trabajadores. Sin embargo, se ha visto empeorada. Y eso es porque han sido manejadas y dirigidas por direcciones políticas que no representan los intereses de la mayoría de los trabajadores. Es por eso que llamamos una fuerte participación, una activa deliberación de los trabajadores para poner en la mesa del debate los reclamos y las reivindicaciones propias de la mayoría de los jujeños, que son los que viven de su trabajo. Iñaki, para ir cerrando, te agradecemos la visita al programa y para cerrar, ¿no? ¿Crees que esta ley de emergencia de la provincia se va a aprobar? ¿Hay posibilidad, con todo el análisis que estás haciendo, de que pueda no salir? Mira, no se puede ser tajante, mucho menos en política, pero si tenés que jugar una ficha o apostar, tiene todas las de ganar que va a salir aprobada. Así como tiene todas las de ganar, a menos que haya una gran movilización política de los trabajadores, la ley de bases, va a salir la ley de emergencia de Jujuy con el voto y la complicidad de los partidos tradicionales desde ya, que van a acompañar abiertamente o de manera subrepticia, bajo poncho, van a acompañar todas las medidas de ajuste, porque si acá son oposición, en otro lado son oficialismo, y más o menos tienen la misma línea para intervenir. No hay mayores diferencias. El régimen de subsidio y exenciones a vaca muerta que aplicó el gobierno anterior nacional, en escala tendrá una diferencia en escala con este gobierno, pero tenían la misma política, cortado con la misma tijera.